Estaba a nada, casi a nada, por lo menos, de considerar poner a este disco dentro de las reseñas de discos de la semana. Este video está siendo grabado un jueves 15 de junio y aún pertenece a este bonche de discos que fueron lanzados el viernes 9 de junio, que los viernes por lo regular es cuando salen los lanzamientos de todos los géneros, ¿no? Es O Monolith, el segundo disco de Squid, una banda de Reino Unido, que decía es su segundo disco, no es una banda tan longeva. Recientemente en 2009 comenzaron técnicamente su producción con algunos EPs, con 2 discos de los cuales O Monolith es el más nuevo. El problema es que si no lo meto dentro de esta lista de lo mejor de discos de la semana, difícilmente lo consideraré para mis listas subjetivas de fin de año, ¿no? Bueno, porque esta indecisión es una banda muy interesante, es una banda que se mueve hacia terrenos de lo experimental. Sabrán quienes siguen el canal que pues desde luego es una etiqueta, por lo menos, y no un género, una etiqueta que me encanta que las bandas o los críticos se la apliquen a ciertos trabajos de cualquier género, ¿no? Puede haber experimental pop, clásica experimental, que tampoco hemos reseñado clásica últimamente, espero que pronto. Esta es una banda que originalmente comienza como punk, con influencias medio rock indie, como post-punk, últimamente sobre todo post-punk, electrónica un poco. Es un quinteto, decía, de Reino Unido, y bueno, lo que me gusta es que, por ejemplo, dentro de ese quinteto está Lori Nankivel, que es el que hace los vientos, específicamente la trompeta, y bueno, ya te puedes imaginar que justamente va a meter luces, va a meter una especie de algarabía, de fiesta, como una especie de rock indie medio explosivo, como lo que hacen Los Campesinos, aunque decía con un toque medio punk, como... La verdad es que sus primeros EPs y su primer disco, Bright Green Field, del 2021, suenan como sí intentando explotar, pero más sobre todo por un empuje de la voz. Es como si los Hives se pusieran eléctricos y eclécticos. Además de Lori Nankivel, que es quien hace, decía, las veces de trompetista, también hay un tecladista, y en ocasiones tanto el tecladista, el bajista y el guitarrista llegan a participar en las percusiones, además de la batería. Entonces sí te imaginas que hay por lo menos una especie de algarabía de fiesta en sus discos. La cuestión con las bandas que tiran hacia lo experimental es que, independientemente del género en el que estén, cualquier músico que navegue, cualquier artista, solista, banda, etcétera, que navegue por diversos lugares, diversos géneros, diversos estilos, pues siempre va a tener un centro que le va a llamar, ¿no? Inclusive ya sea su escuela estilística, ya sean sus herencias, ya sea lo que le vio pues crecer, porque pues como que la sangre le va a llamar, el talento le va a tener un centro. Y esta banda sí se llega a poner avant-garde por momentos, pero siempre está propendiendo hacia el rock indie. Por lo tanto, ese rock indie punk, sobre todo en esos discos. Entonces es como si no te esperes una explosión tan lúdica como Gogol Bordello, que técnicamente pues eso ya es una fiesta hippie, ¿no? Más que hippie, gitana. Y no tan seria, no tan dura con las explosiones o con los extremos como Flowbots. Pero decía, bueno, si te gustan Los Campesinos, si te gusta Hive, seguramente disfrutes mucho de los primeros discos. Sin embargo, lo que me hace pues precisamente considerar este disco como disco de la semana es que O Monolith se pone un poquito más serio, en el sentido de que pues dejan de empujar constantemente, sobre todo con la voz, a esos terrenos punk. Y entonces decía, puede que se acomoden más dentro de un terreno post-punk si quieres, pero pues ya los elementos es que no es caos completamente. Los elementos disruptivos pues sí juegan un papel más interesante. Sí suena más avant-garde este disco realmente, por lo cual esto sí me sorprendió muchísimo. Y es que eligen una especie de caos ordenado, una especie más bien como de descontrol elegante. Vamos, que no es tan disruptivo en ese sentido, es más como que ciertas influencias hasta jazzísticas, creo yo. Y es que bueno, estarán de acuerdo a quienes gusten precisamente de esa etiqueta no del alternativo, del avant-garde y del experimental, que pues realmente necesita cierto callo para acercarte al caos, que el caos no es nada más desorden per se, ¿no? Que hemos hablado de eso, que no es simplemente una banda que no ensaya y que hace lo que le venga en ganas, sino que sí es un orden distinto. Y aquí ese acercamiento distinto les viene sobre todo por raíces jazz a las cuales no se habían acercado en sus primeros trabajos. Esto es algo que realmente
separa a O Monolith de su discografía, que decía tampoco es que sea tan larga, y por lo tanto sí me parece un crecimiento bastante importante. El problema que me hace, pues primero dudar y después decantarme por no incluirlo dentro de un disco de la semana, es que no tiene un centro. Y a ver, aquí me estoy contradiciendo un poco, ¿no? Porque pues desde luego un buen avant-garde, un buen experimental, pues menos, entre mejor sea para mí un experimental, más alejado de un centro va a estar, ¿no? Y aquí, sin embargo, si bien no tienen un centro como tal, el desorden, el caos al que buscan propender en realidad siempre está agarrándose de algo, ya sea de elementos electrónicos, ya sea de influencias jazzísticas, ya sea, por ejemplo, inclusive de ciertos ataques que les acercan de nuevo a esta influencia medio rock indie punk. Greenlight, el track número 7, creo que es su último o su único recurso precisamente con esa historia, pero por lo tanto, pese a que te deja un buen sabor de boca el disco, se queda un poquito menos en tu mente, o por lo menos se me quedó un poquito menos prendido que el primer disco. Decía, curiosamente, Bright Greenfield me parece más como una especie de Hives haciéndole a lo electrónico, pero por lo menos esos empujes te mantienen así como esperando a que algo cambie, y de repente cuando llegan a meter los vientos, cuando llegan a meter ciertos arreglos ahí medio disruptivos, pues sí te llaman bastante la atención. O Monolith cumple su propósito como un disco avant-garde, pero art punk si quieres, pero por lo mismo pues como que no termina de jalar hacia ninguna dirección. En ese sentido, si te gusta así como tal el collage hacia diversos lados, seguramente te llame la atención, porque hasta eso, las partes que buscan meter como avant-garde son más elegantes, más medio noir incluso, que realmente caóticas. Recomendación de la banda, pues si te gusta un poco esta especie de art punk, art rock, seguramente te llame la atención. Esa parte del art rock también es un tema bastante interesante, el que ojalá pronto tengamos la oportunidad de conversar sobre él, porque sí. Y bueno, de todas formas, O Monolith es una recomendación absoluta de Squid, Calamar, de esta banda de Reino Unido. Y pues ahí está, O Monolith, tu segundo disco de estudio. Esto ha sido todo de momento. Favoritas, no sé, mano, es que de nuevo. Bueno, quizás la última. If you had seen the bull swimming attempts, you would have stayed away. Si hubieras visto los intentos del toro de nadar, te hubieras mantenido alejado, porque su acercamiento ahí es inclusive medio coral. Decía, este disco sí me parece como que más sobrio quizás. Iba a decir más prudente, pero creo que es más una elección estilística, el no aventar todo a las luces, al colorido musical, que de por sí, pues obviamente una banda de rock con elementos de electrónicos y de vientos, pues va a tener de por sí, y me parece algo notable cuando menos, ¿no? Pues esa es mi favorita, el track número 8. Esto ha sido todo de momento, ahora sí, hasta la siguiente.